cantando al Señor. Es alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Los cielos y la tierra aclaman al Señor. Ha hecho maravillas, inmenso es su amor. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Unidos como hermanos, venimos a tu altar, que llenes nuestras vidas de amor y de amistad. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos.
te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Amén, Señor. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Siráside. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y hallarás la gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en él la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos.
ante el Señor, su Dios. Gocen los justos, salten de alegría, entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor, toquen la cítara. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y éstos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola: Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a éste, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La respuesta que hemos dado en el Salmo que hoy se ha recitado en la liturgia puede ser la síntesis del mensaje de la Sagrada Escritura del día de hoy. Señor, tú eres el Padre de los humildes. La humildad está puesta el día de hoy en el centro de la enseñanza. Pero es la humildad no solamente personal, sino debe ser la humildad en relación con los demás, la humildad social, la forma de cómo relacionarte con Dios y cómo relacionarte con los demás. La humildad es una, y la gratitud, el que es agradecido, tiene una de las virtudes más apreciadas a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. De tal manera que entonces la humildad es una virtud humana, sencilla, fraterna, pero al mismo tiempo la humildad es una actitud del cristiano, es una virtud de Dios. Por eso hoy la Sagrada Escritura toma ejemplos de la vida normal y luego después los transfiere a la vida cristiana. Esto nos enseña a nosotros que el pueblo de Israel era educado por los profetas, sobre todo en sus actitudes, en su corazón. Los profetas no eran los que transmitían conocimientos,
que también los tenían y se fueron desarrollando. Los profetas tenían una educación del corazón de los seres humanos, de los seres del pueblo de Dios. Los educaban en las actitudes. Y la humildad es una de las actitudes más apreciadas en el Antiguo Testamento. En los salmos continuamente, cuando recitamos los salmos en la oración, decimos: Señor, líbrame de la esclavitud del orgullo, de la esclavitud de la vanidad, de la esclavitud de la superficialidad. Y una de los frutos que esta primera lectura del Siráside que hemos escuchado, el fruto de ser humilde consiste, y al final lo dice, la virtud del humilde es escuchar. Es escuchar. El pobre escucha. El pobre no tiene otro Dios al que gritarle, porque no tiene al Dios dinero, no tiene al Dios poder, no tiene al Dios de la figura social. El pobre solamente levanta los ojos a Dios. ¿De dónde, dice uno de los salmos, de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Cuando tenemos el orgullo, la vanidad, la prepotencia en el corazón, no escuchamos a Dios. Escuchamos a otros auxilios, al dinero, al placer, al poder, al vicio, a la mentira, a todos esos ídolos que nos dicen: escúchame, y nos hacen ruido en la vida, y entonces desviamos el oído y escuchamos a esos ídolos. Hoy la Sagrada Escritura es muy clara. El fruto primero del corazón humilde es escuchar. Puede haber muchas pobrezas en el ser humano. La primera pobreza es no tener qué comer. Imagínense el dolor de unos padres de familia que no tienen que darle de comer a sus hijos el día de mañana. Hay otra pobreza también del ser humano, también dura: el no tener amigos, el estar solo, el no amar, pero el no tener a los demás es también no amar, el no amar y el no ser amados. Esa es una pobreza también muy fuerte del ser humano, estar solo. Pero no es esa soledad fecunda del silencio donde uno se encuentra a sí mismo y encuentra a Dios, sino es esa soledad de la relación. Es esa soledad infecunda, es esa soledad que te destruye y te va quitando día tras día la alegría y la paz. Pero hay otra pobreza más profunda del ser humano: el no ser escuchado. Y eso debe traducirse en no tener derechos. En no tener derechos. Que se acerque a una oficina y nadie le hace caso. Que tiene necesidades profundas y nadie voltea a verlo. Que por ser pobre, él va en segundo plano.
La pobreza más grande de un ser humano es no ser escuchado. Es decir, no ser atendido, no ser amado, no ser ayudado a que salga a Dios. Dios nuestro Señor nos dio a todos cualidades. A todos nos dio capacidad de desarrollarnos. Pero unos crecen en un lugar donde son atendidos y se desarrollan. Otros, la sociedad y los impuestos y lo que sé, va lo último para los últimos. Y entonces cuando el pobre no es escuchado, el pobre no tiene otra posibilidad más que voltear los ojos a Dios. Los salmos dicen de forma muy bella: Señor, inclínate y escucha mi voz, escucha mi clamor, escucha mi existencia. La humildad está profundamente ligada a la capacidad de escucha. Y escuchar no es solamente oír palabras. Escuchar significa vivir para el otro. Significa poner atención al otro. Significa inclinarse al más pequeño. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña el día de hoy. La humildad, y el primer fruto de la humildad es un corazón que escucha. El orgulloso, el vanidoso, el que cree tener todas las respuestas, el que él solo tiene respuestas, ese no escucha ni a Dios ni a los demás. Esta lectura del Siráside hay que ponerla de frente a la enseñanza del Evangelio. Tenemos a Jesús que está en medio de sus contrarios, en medio de los que dicen, de los que lo andan espiando, de los que andan viendo a ver cómo lo critican. Y entonces ellos, los fariseos, la palabra fariseo ha venido a ser sinónimo de una persona falsa, que tiene dos caras, o lo que decimos también con una palabra muy fuerte, hipócrita. Y entonces dice, iban entrando los fariseos y cada uno se iba poniendo en los puestos más importantes. Y entonces oigamos a Jesús. Jesús toma, para dar las enseñanzas más importantes, toma los ejemplos del ras del suelo. Y entonces le recuerda a esos fariseos que se creían grandes, soberbios, les dice, les recuerda una regla de urbanidad, de educación que tenían los judíos. Y les dice, cuando seas invitado a un banquete, no te sientes en los primeros lugares, para que no venga después el dueño del banquete y vengan personas más importantes que tú y entonces te tomen y te manden al lugar más secundario o al último. Y dice, lleno de vergüenza, te vas a tener que retirar allá. Y les dice, y esa norma de educación, la hace Jesús norma cristiana, le da el sentido cristiano y entonces dice, el que se humilla será ensalzado. Y el que se ensalza a sí mismo, el que se infla a sí mismo, será humillado. Él hace la traslación a lo que es la vida cristiana. El mismo Jesús toma ese ejemplo para autorretratarse.
Y Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ese es el camino del reino, no es otro, no es otro. El camino del reino es hacernos tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Ese bello himno a los filipenses, donde San Pablo expresa toda la dignidad de Cristo, que dice, Cristo siendo Dios, se hizo obediente y obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. El mismo Dios asumió la humildad, asumió el camino de la cruz, asumió el camino de la muerte por nosotros y resucitó para ser puesto a la derecha del Padre. El camino de la salvación es entrar por ese camino humilde, sencillo. En el Antiguo Testamento, cuando la persona se vuelve orgullosa, y hay un ejemplo muy bello en el rey Salomón, joven todavía el rey, joven, era un rey joven lleno de intuiciones espirituales, políticas, sociales, pero después se fue dejando llevar por el vicio y el pecado. Y entonces después dice la Escritura, a Salomón se le cubrió el corazón de grasa. Y eso es la expresión para decir, se volvió necio. Ya no escuchaba al Señor. Ya no escuchó a Dios que lo llamaba. Queridos hermanos, nuestro pecado no está en ser pecadores. Todos somos pecadores. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. ¿Saben dónde está nuestro pecado? Nuestro pecado está en no escuchar a Dios que nos habla, que nos invita. Y nuestro pecado está en no escuchar al otro, al prójimo, al ser humano. Por eso termina Jesús diciendo otro ejemplo también del pueblo. Dice, cuando te invites a comer, y eso de invitar a comer es una práctica también muy bonita, muy humana. Cuando queremos decirle a una persona que la queremos, que vale para nosotros, le decimos, te invito a comer a mi casa. Te invito a que compartas lo más sagrado que tengo, que es el pan y la mesa de mi familia. Y mientras más humilde es el alimento, y mientras más se quieren los que están en la mesa, esa comida sabe bien, alegra, fortalece. Por eso el Señor les dice, cuando invites a comer, no invites a los que te van a corresponder con grandes regalos. No invites a los que te van a invitar nuevamente a ti para corresponderte. Invita a los pobres, invita a los que andan en la calle, invita a los que están descartados de la sociedad. Y que entonces el Señor le da vuelta y hace cristiana esa invitación. Y hoy hemos escuchado cuáles son los criterios del Evangelio. Porque tuve hambre y me diste de comer. Andaba en la calle y me invitaste a tu casa. No tenía que vestirme y me diste una camisita. A los pobres. Y esto no quiere decir solamente que los pobres son los que se van a salvar. Jesucristo nos está enseñando
que todo ser humano debemos tener el corazón pobre, educado, que debemos sobre todo tender los ojos a los necesitados. Hoy se necesita, queridos hermanos, una ética del cuidado del otro. ¿Y qué es cuidar al otro? Cuidar al otro es ayudarlo a que desarrolle las cualidades que Dios le ha dado. Cuidar al otro significa atender a sus necesidades y a sus preguntas profundas de su vida. Cuidar al otro es escucharlo. Cuidar al otro es lograr hacer una comunión de esfuerzos por crecer juntos. Todos necesitamos que nos ayuden a desarrollarnos en nuestra vida. El individualismo es la peor insensatez que puede haber en esta vida. Nadie se puede desarrollar solo. Los problemas de esta sociedad no los va a solucionar una persona, una autoridad, este es problema de todos. Y es lo que nos enseña hoy el Evangelio. La humildad produce capacidad de escuchar. El tener la capacidad de ver hacia los demás debe producir en nosotros la capacidad de generosidad. Por eso aquí entra también el sentido de lo que llamamos la limosna. Hay gente que ha entendido que tiene dinero porque lo comparte. Y hay otra gente que solo da porque tiene. Y son dos cosas distintas. Da de lo que a lo mejor le sobra o tráeme un documento para yo descargar. Hay gente que ha entendido que tiene porque da. Pues eso es lo que debemos entender nosotros en nuestra vida. Seremos más personas, seremos más hijos de Dios, seremos mejores ciudadanos cuando damos y nos damos a los demás. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado. En tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una adoración y gloria. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestro auxilio y atienda nuestras súplicas. A cada invocación vamos a responder: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Tengamos presente, hermanos, en nuestras oraciones a la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, para que el Señor la haga crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos también por los pecadores, por los encarcelados, por los enfermos, por los que están lejos de sus hogares, para que el Señor los proteja
los libre, les devuelva la salud y los consuele. Oremos. Oremos también por las almas de los difuntos, para que Dios en su bondad quiera admitirlos en el coro de los santos y de los elegidos. Oremos. Pidamos también por los que nos disponemos a celebrar la Eucaristía, para que el Señor perdone las culpas de los que vamos a participar de sus sacramentos, otorgue sus premios a los que ejercerán los diversos ministerios y dé la salvación a todos aquellos por los que ofrecemos nuestro sacrificio. Oremos. Padre Santo, escucha nuestras oraciones y haz que con tu Espíritu Santo nuestro corazón esté lleno de humildad y de paz por Cristo nuestro Señor. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito sea, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Oren para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé frutos de salvación y nos lleve a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Así, con lo que fue causa de nuestra ruina, con ello mismo nos diste la salvación, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los santos cantan el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y tierra de tu gloria. Hosana. En nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, arzobispo de esta arquidiócesis de León, y todos los demás obispos pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Cristo el Señor, oremos todos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a esta mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti Cuerpo de Cristo, buscaré otro mar. cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo.
sabes bien lo Cuerpo que de Cristo. tengo. Cuerpo de Cristo. En mi barca Cuerpo de Cristo. no hay oro ni Cuerpo espadas, tan Cuerpo de Cristo. solo redes Cuerpo de Cristo. y mi trabajo. Cuerpo de Cristo. Amén. Señor, me has mirado Cuerpo de Cristo. a los ojos, Cuerpo de Cristo. sonriendo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Has Cristo. dicho mi nombre Cuerpo de Cristo. en la Cuerpo de Cristo. arena. He Cuerpo de dejado Cristo. mi barca Cuerpo de Cristo. junto a ti. Cuerpo de Cristo. Buscaré otro. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Necesitas mis manos. Cuerpo de Cristo. Mi Cuerpo de Cristo. cansancio, que a Cuerpo de otros Cristo. descanse. Cuerpo de Cristo. Amor que quiera Cuerpo de Cristo. seguir Cuerpo de Cristo. amando. Cuerpo de Cristo. Señor, Cuerpo de Cristo. me has Cuerpo mirado de Cristo. a los ojos, Cuerpo de Cristo. sonriendo. Cuerpo de Has Cristo. dicho mi nombre en la Cuerpo de Cristo. arena. Cuerpo He de Cristo. dejado mi barca Cuerpo de Cristo. junto a ti. Buscaré otro mar. Sí, nos pasan, pero por ahí. Saciados con el pan
de la mesa celestial te suplicamos, Señor, que este alimento que nos da la vida eterna que nos anime para servir a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Que tengan un feliz domingo y un saludo cordial para todos, para aquellos que se han unido a esta santa celebración a través de nuestros medios de la televisión. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Dulcedo, e despede nostra salve. Ad te clamamus, e Jesús Filii, ad te suspiramus.